Buenos días, queridos compatriotas. Un cordial saludo. A mis queridos migrantes en Europa, en Estados Unidos, a mis queridos hermanos en Canadá, a cada ecuatoriano en diferentes partes del mundo y todos aquellos que estamos acá, donde las papas queman, en nuestra querida tierra, en nuestra patria adorada. Mi país del alma, destruido y destrozado por el odio y las mentiras. Destruido y destrozado por aquellos que sembraron mentiras, engaños a nuestros queridos ecuatorianos. Hoy vivimos el karma del propio odio que nos sembraron. Un Ecuador destruido, un Ecuador en el olvido. Muertes al por mayor, muertes inocentes, personas que nada tienen que ver con la problemática que ha creado un gobierno de turno. Nuestros queridos comerciantes, muchos cerrando sus negocios, otros no les queda otra opción que pagar la dichosa vacuna para poder seguir subsistiendo, manteniendo a sus seres queridos, a sus hijos, a sus familias. El dolor ajeno no lo siente nadie, peor un gobierno de turno. El dolor ajeno nadie lo va a sentir como propio. Cuando nos gobiernan las mafias y cuando nos gobierna la burguesía dorada, jamás le van a dar la oportunidad a la clase media trabajadora. Iniciamos una semana corta, pero esperemos mantenernos de pie. Muchos migrantes, muchos ecuatorianos empiezan a migrar. Tenemos un nuevo feriado del 1999. Hoy vivimos una esclavitud moderna, con sueldos y salarios que no alcanzan ni siquiera la canasta básica. Mientras que los ricos explotan al pobre, mientras que los malos empresarios se ríen y se burlan de los más débiles, son aquellos, los más débiles, los que más trabajan. Lenín Moreno y Guillermo Lasso destruyeron este país. Lenín Moreno se entregó al poder a las mafias. Fue el títere de todos esos grupos que hoy nos gobiernan. Quien junto a Guillermo Lasso lo único que hicieron fue destruir esta patria querida, engañando la mente de los más frágiles, echándole la culpa a la vaca. Hay quienes dicen que lo que hoy vivimos es por culpa del pasado o por culpa de Rafael. Llevamos ya 6 años en una destrucción total y seguimos creyendo que la culpa es de la vaca. ¿Hasta cuándo, mis queridos compatriotas? Seguiremos sumidos en la pobreza, en la miseria, en el abandono, en la desigualdad, en la falta de oportunidades. Cuando un gobierno le miente al pueblo ecuatoriano y este le cree, no es culpable el gobierno, sino el ecuatoriano que le cree. Somos nosotros los culpables de vivir lo que hoy vivimos. No te sientas tranquilo mientras tú mismo eliges a personajes políticos que nos llevan a una debacle social, política y económica. Vivimos lo que nosotros mismos sembramos. Cuando las mafias y los grandes grupos de poder invierten campañas millonarias en tiempos de política, en tiempos de campaña para llegar al poder, somos nosotros los culpables de entregarles las riquezas de nuestro querido Ecuador. Ecuador destruido. Lenín Moreno tendrá que enfrentar la justicia en algún momento. Y también se convertirá lo mismo para Guillermo Lasso en algún momento. Tenemos una justicia politizada, una justicia corrupta. Mientras existan fiscales y jueces corruptos, la culpa siempre va a ser de la vaca. Mientras existan políticos que solo piensen en su bienestar personal, la culpa siempre va a ser de la vaca. ¿Entenderemos algún día que somos los culpables de vivir lo que hoy vivimos? Porque nos compran con una camiseta o con una libra de arroz en tiempos de campaña. Estos personajes políticos. El uno que se cree de la gran alta alcurnia, el que se creía de la burguesía dorada, pero que es un cholo igual que yo, Lenín Moreno Garcés. El que se codeaba con aquellos empresarios, los cuales obviamente lo aplaudían por las políticas económicas que llevaron a la debacle que hoy vivimos. Y Guillermo Lasso,
secundando el gobierno de Lenín Moreno y hoy en el poder. Aquel que te dijo a ti que en 100 minutos cambiaría este Ecuador. ¿Le creíste? Ahí están los resultados. Cuando nos hablaban de una venezualización, por si ganaba, como decían por ahí, el Elo Andrés Arauz, íbamos a hacer una Venezuela. Hoy somos peor que una Venezuela. Hoy somos peor que un El Salvador. Hoy somos peor que una era de Pablo Escobar en Colombia. Hoy somos peor que Haití. Hoy somos un país destrozado. Y todo por el odio. Y todo por las mentiras. Y todo por aquellos que siguen creyendo en que la culpa es de la vaca. Tantas mentiras se repiten muchas veces que terminan haciéndose realidad o falsos positivos. Querían a un Guillermo Lasso de presidente. Ahí lo tenemos de presidente. Aunque haya ganado o no a través del voto, la conciencia de millones de ecuatorianos o de miles de ecuatorianos que depositaron su voto a favor de este gobierno, me gustaría saber qué opinan hoy. No, algunos dicen que recién lleva 22 meses gobernando y que el hombre no es mago para cambiar esta historia. Hay quienes dicen que el hombre ha hecho grandes obras, como la vacunación y entre otras más. Él mismo se alaba diciendo que ha creado hospitales, que ha generado empleo, que ha sacado de la pobreza a más de 1 millón de familias, cuando la pobreza en nuestro país se sigue incrementando día a día, cuando el hambre nos azota a cada momento. Pero hay quienes todavía lo defienden, porque dicen que recibió un país endeudado, porque dicen que recibió un país quebrado. Increíble. ¿Cómo piensan algunos ecuatorianos? La mediocridad y la ignorancia de nosotros nos lleva a vivir el karma que hoy vivimos. Este par de sinvergüenzas, porque no se les puede decir de otra cosa, han destruido este país. Por la avaricia, por la codicia, nos han llevado a una debacle política, social y económica. Soy Wilmer Aguilar, tu amigo. Bendiciones.